Televisa presenta XFM. lo que se viene a continuación. En MP3. En MP3. Ya está cerrada con 3 candados y remachada la puerta negra. Buenos días, hoy venimos a presentar el tema de la comunicación, cómo ha evolucionado, qué cambios trajo al mundo, los efectos que ha traído y sus funciones. ¿Qué es la comunicación? La comunicación es la transición de información entre dos o más individuos. Todos los seres vivos presentan alguna forma de comunicación, ya sean señales químicas, sonidos o gestos. Sin embargo, la capacidad para transmitir significados complejos a través del lenguaje distingue a la comunicación humana de otras formas de comunicación animal. El ser humano aprendió a replicar el proceso natural de la comunicación mediante la tecnología. Los sistemas informativos, por ejemplo, se pueden comunicar entre sí de manera automática. Definitivamente, este es un concepto muy interesante, pero ¿de dónde viene la comunicación? ¿Cómo surge toda esta evolución en nuestra manera de expresarnos? De las primeras civilizaciones del mundo encontraron estilos de comunicación muy particulares y llamativos, en los que si se quería llevar un mensaje o transmitir una idea, se llevaba a cabo a través de señales de humo, aves mensajeras o con hombres que llevaban información voz a voz de un pueblo o de una ciudad a otra, y se les daba el nombre de emisarios. Luego aparecieron los primeros escritos hechos en piedra y posteriormente se crearon los papiros y pergaminos que eran elaborados con lino y barro. Y bueno, continuando con este tema, hablaremos sobre el inicio de la historia de la comunicación. Cuando hablamos de la historia de la comunicación, nos referimos a un largo periodo de tiempo en el cual diferentes factores sociales, culturales y tecnológicos han fluido significativamente en cómo las personas interactúan entre ellas. Desde su creación, el hombre ha logrado comunicarse de muchas formas, utilizando diferentes herramientas y sistemas mediante las cuales se ha logrado el objetivo de comunicar y transmitir el pensamientos e ideas. El inicio de la historia de la comunicación se llevó a cabo cuando los primeros habitantes humanos de la Tierra empezaron a utilizar el lenguaje para transmitir mensajes. Claro que su forma de interactuar se basaba en la emisión de sonidos y gritos, muy diferentes al estilo de lenguaje que conocemos hoy en día. Se puede decir que los hitos más importantes de la historia de la comunicación humana han repercutido en el estilo de vida de miles de personas, por lo que es importante conocer estos cambios para poder comprender la conducta y las necesidades del ser humano. Asimismo, otras formas de comunicación rudimentaria fueron los dibujos en cuevas que eran comunes en la era paleolítica. Los sistemas de comunicación utilizados por los seres humanos han variado mucho a través de los siglos. El primer uso documentado de un servicio de mensajería organizado lo encontramos en Egipto, cuando los faraones utilizaban mensajeros para enviar decretos por todos los territorios del estado. Con el desarrollo y evolución de la humanidad aparecieron otros sistemas de comunicación como el código Morse en 1836, el fax en 1843, los telegramas en 1844, el teléfono en 1854, el celular en 1980. La primera de todas las formas de comunicación humana es el lenguaje. Se estima que la comunicación verbal humana se inició con la aparición del Homo sapiens hace unos 2.5 millones de años. La comunicación no verbal, el lenguaje y la voz humana no es el único mecanismo de comunicación. La comunicación gestual, la comunicación más instintiva, la que involucra el cuerpo y que se maneja en niveles mucho más básicos. Es también una forma eficaz de transmitir mensajes a nuestros semejantes, incluso a otras especies. Como método para resolver el inconveniente de la ausencia del emisor de un mensaje y hacer que este último perdurara en el tiempo, se inventó un sistema de símbolos de diversa índole que una vez descifrados podían transmitir siempre el mismo mensaje. Pictogramas. Se trata de signos que representan la realidad observable, o sea, dibujos, ilustraciones de algún tipo, pero organizadas en una serie finita de posibilidades que les confiere cierto sentido y orden, o sea, cierta lógica y sintaxis.
Pictogramas. La evolución de pictograma consiste en símbolos gráficos que representan ideas concretas y cuyas combinaciones permiten construir significados más complejos. Muy buenas tardes. ¿Qué onda? Me presento, soy Dylan. Oye, amigo, para ti, ¿qué es la comunicación? Para mí la comunicación es aquello que nos hace entender, ya sea con emociones o expresiones. Muy buen punto de vista. Buenas tardes. Soy licenciado Dylan Santiago. Buenas tardes. Para ustedes, ¿qué es la comunicación? Para mí la comunicación es un tipo de habla donde todos se transmiten sentimientos o opiniones. ¿Y ahora qué? Muy buenas tardes, me presento. Soy licenciado Dylan. Para usted, ¿qué es la comunicación? Para mí la comunicación es poder expresarse y decirle a los demás la manera en lo que quieres tú hacer. Muy buen concepto. Muchas gracias. Buenas tardes, soy el licenciado Emilio Volante. Buenas tardes. Para usted, ¿qué es la comunicación? La comunicación para todo el mundo es importante, ya que de ahí es donde nos podemos comunicar. Y pues, de todos modos, aunque hayan otras lenguas donde no podamos entender, es comunicación para ellos. Pero si dominamos cada lenguaje que nosotros no podemos entender hasta un punto en que sí le podemos entender a esas personas, sí le vamos a entender. Sí, incluso a las personas que tienen dificultades, la cual, como que hay personas que es difícil para ellos comunicarse por medio de palabras, señas o por la mirada. Ok, muchas gracias. Buenas tardes, soy el licenciado Emilio Volante. ¿Y poder hacerle un par de preguntas? Claro. ¿Usted qué cree que usaban para comunicarse antes? Creo que las palomas mensajeras. Okay. ¿Y usted cuántas maneras de comunicación cree que existen? No se sabe, no se sabe. Hasta yo quiero saber, pero no sé. 5. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Tengo miedo. Buenas tardes, soy el licenciado Emilio Volante. Para usted, ¿qué es la comunicación? Para mí la comunicación es algo ya muy importante en este tiempo, ya que es una forma de expresarse mejor, abrirse hacia la gente y de entender mejor a los demás. Muchas gracias. Expresarse mejor, abrirse hacia la gente y de entender mejor a los demás. Muchas gracias por su deseo. No sabía qué decir. A ver si no se mojan. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Para usted, ¿qué es la comunicación? Para mí la comunicación es un tipo de habla donde todos se transmiten sentimientos o opiniones. Buenas tardes.